A veces, la vida se parece a una larga caminata en la que cada paso cuenta más de lo que imaginamos. No siempre avanzamos a grandes pasos. A menudo son los pasos pequeños, casi imperceptibles, los que nos acercan a donde realmente queremos estar. Este video nace de esa idea sencilla pero poderosa, la constancia. No la constancia forzada, ni aquella que busca reconocimiento, sino la que nace del compromiso con uno mismo, de la claridad de propósito y del deseo sincero de mejorar cada día un poco más. Vivimos en tiempos en los que se exalta el resultado inmediato. Se nos invita a buscar soluciones rápidas, logros visibles y recompensas instantáneas. Sin embargo, el verdadero cambio, el que transforma nuestra vida desde dentro, avanza despacio, con firmeza, en silencio. El poder de seguir pequeños pasos propone recuperar el valor de la perseverancia diaria, de las decisiones pequeñas que, acumuladas con paciencia y coherencia, dan lugar a grandes transformaciones. Este video no promete atajos ni fórmulas milagrosas. En cambio, te acompaña de forma simple y sencilla sobre cómo mantener el rumbo cuando las fuerzas flaquean, cómo encontrar sentido en el esfuerzo y cómo transformar lo cotidiano en un camino de crecimiento personal. A lo largo de estos capítulos, descubrirás que la constancia no es una virtud que se hereda ni un talento reservado para unos pocos. Es una actitud que se cultiva. Empezarás comprendiendo el valor del primer paso, ese que rompe la inercia y abre camino al cambio. Aprenderás a reconocer la fuerza que reside en una sola decisión bien tomada, aunque parezca insignificante en el momento. Entenderás cómo la repetición consciente forja carácter, cómo los pequeños gestos sostenidos en el tiempo moldean resultados duraderos. También exploraremos los momentos difíciles, porque no hay progreso sin obstáculos. Cuando el camino se hace cuesta arriba, aparecen la duda, el cansancio y a veces el miedo. Es entonces cuando la paciencia y la fe en el propósito cobran su verdadero sentido. Saber esperar, mantener la calma, seguir confiando en que cada esfuerzo suma, se convierte en un acto de fortaleza interior. Aprenderás que la paciencia no es pasividad, sino una forma activa de perseverar con serenidad y esperanza. El miedo es otro compañero inevitable del camino. Todos lo sentimos, aunque pocos se atreven a reconocerlo. Este video te mostrará que no se trata de eliminar el miedo, sino de transformarlo en impulso. Avanzar con propósito, incluso cuando la incertidumbre nos rodea, es una de las formas más profundas de valor. Cuando el propósito está claro, cada paso tiene sentido, incluso los más lentos o los que parecen no dar fruto inmediato. La constancia también se apoya en los hábitos. Cada rutina, cada elección diaria construye una dirección. A veces, sin darnos cuenta, repetimos patrones que nos alejan de nuestras metas. Por eso, aquí aprenderás a cultivar hábitos conscientes, alineados con tus valores y objetivos. Hablaré de cómo pequeñas correcciones en tu día a día pueden marcar la diferencia entre permanecer estancado o avanzar con decisión. Por supuesto, en todo proceso de crecimiento existen tropiezos. Caer no es el problema, rendirse sí lo sería. Por ello, dedicaremos parte del recorrido a comprender el valor del error, la importancia de levantarse y seguir caminando con la experiencia adquirida. La resiliencia, esa capacidad de recuperarse y continuar, no se desarrolla en los momentos fáciles, sino precisamente cuando las circunstancias ponen a prueba nuestra determinación. También encontraremos espacio para hablar de la motivación y de cómo mantenerla viva. Porque habrá días grises, jornadas en las que las ganas se apagan y la rutina pesa. En esos momentos, la motivación no vendrá de fuera, sino del compromiso interno, de la claridad del propósito y del recuerdo de por qué empezamos. Este video te acompañará en ese viaje. No pretende decirte qué hacer, sino ofrecerte una mirada honesta y práctica sobre cómo avanzar sin perder el rumbo. Encontrarás ejemplos, reflexiones y herramientas que te ayudarán a comprender que cada pequeño paso cuenta, que la perseverancia diaria no solo te acerca a tus metas, sino que también te transforma en alguien más fuerte, más coherente y más consciente de su propio camino. El poder de seguir los pequeños pasos es, ante todo, una invitación a no detenerte.
a confiar en el proceso, a reconocer que lo verdaderamente valioso no está en llegar rápido, sino en caminar con propósito. Si al terminar estos capítulos sientes que tu ritmo, por pequeño que parezca, te mantiene avanzando hacia lo que realmente deseas, este discurso habrá cumplido su misión. Porque el éxito, en su forma más profunda, consiste en seguir caminando, paso a paso, sin rendirse. Capítulo 1. El primer paso que cambia todo. Todo cambio verdadero comienza en un instante, en el momento preciso en que una persona decide moverse de donde está hacia donde quiere estar. No importa lo grande que sea el sueño, ni lo lejos que parezca la meta, lo que determina el rumbo es el primer paso. Esa pequeña acción, aparentemente insignificante, tiene un poder inmenso. Convierte las intenciones en hechos y transforma la duda en dirección. La mayoría de las personas pasa demasiado tiempo pensando en el resultado final. Imaginan la cima de la montaña, pero no los primeros metros del sendero. Esperan sentir seguridad antes de avanzar, sin comprender que la seguridad llega después. El movimiento, incluso imperfecto, es el que genera claridad. Cuando uno empieza, los temores se ordenan, las fuerzas se revelan y el camino empieza a mostrarse con nitidez. Piensa, por ejemplo, en una persona que lleva años deseando mejorar su salud. Se inscribe en gimnasios, compra ropa deportiva, sigue a entrenadores en las redes, pero no da el primer paso: caminar cada día unos minutos. Ese pequeño gesto, constante y humilde, tiene más poder que todos los planes no ejecutados. Es el primer acto de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. El verdadero impulso vital no surge de grandes ideas, sino de pequeñas decisiones ejecutadas con constancia. El primer paso no necesita ser perfecto, solo debe ser real. A menudo es la falta de acción, y no la falta de conocimiento, lo que paraliza. Uno sabe lo que debe hacer, pero lo pospone esperando el momento ideal. Ese momento rara vez llega. La vida se abre para quien actúa a pesar de la incertidumbre. El primer paso tiene una cualidad especial: produce confianza. Cada avance mínimo confirma que el cambio es posible. Al mirar atrás, uno comprende que no hacía falta tener todo claro para empezar. La claridad se construye mientras se camina. Así es como los grandes proyectos, las transformaciones personales y las historias de éxito toman forma, con una decisión inicial que rompe la inercia. Recordemos un ejemplo concreto. Juan, un joven estudiante, soñaba con terminar una carrera universitaria, pero la idea le parecía inalcanzable. Venía de un entorno donde pocos habían continuado los estudios. Cuando decidió apuntarse a un curso preparatorio nocturno, no sabía si podría compatibilizarlo con su trabajo. Aún así, fue a la primera clase. Esa elección cambió su historia. Descubrió que podía organizar su tiempo, conoció profesores que le orientaron y al cabo de unos años obtuvo su título. Su éxito no comenzó el día que se graduó, sino aquella tarde en que cruzó la puerta del aula por primera vez. Empezar no siempre es cómodo. De hecho, cada inicio implica renunciar a cierta comodidad. El primer paso exige humildad para aceptar el estado inicial y valentía para confiar en que el esfuerzo dará fruto. Pero también ofrece una recompensa inmediata: la sensación de estar avanzando, aunque sea despacio, hacia algo que da sentido a la vida. Cuando la dirección es correcta, cada paso cuenta como progreso, incluso los pequeños. Hay quienes esperan la motivación perfecta para actuar, sin entender que la acción es la que genera motivación. Quien empieza a moverse, descubre energía donde antes había pereza. Quien se compromete con un pequeño hábito, crea disciplina. El secreto está en empezar con lo que uno tiene, no con lo que cree necesitar. Un lápiz y un cuaderno son suficientes para quien desea escribir. Unos minutos diarios bastan para quien quiere aprender algo nuevo. El primer paso también tiene un valor espiritual profundo. En el acto de comenzar, hay un reconocimiento de nuestra responsabilidad personal ante Dios. La vida no mejora solo por desearlo, sino por actuar con intención sincera y esfuerzo justo. Cada movimiento hacia el bien, por pequeño que sea, cuenta como una forma de gratitud por las capacidades que se nos han concedido. La voluntad de mejorar es, en sí misma, una manifestación de esperanza. Mirar la distancia puede asustar, pero mirar el suelo bajo los pies reconforta. Cuando uno se concentra en el siguiente paso,
y no en la meta final, el camino se vuelve posible. Un plan infinito se reduce a acciones diarias. Así crecen los árboles, así se fortalecen los músculos, así se construye la fe, paso a paso, día a día, sin prisa, pero sin detenerse. Los comienzos modestos tienen belleza. En ellos se esconde la promesa del futuro. Cada victoria, antes de serlo, fue una decisión sencilla. Intentar una vez más. Nadie escribe un libro sin la primera palabra. Nadie alcanza la cima sin el primer paso. Nadie cambia sin un primer gesto de intención. Este principio es universal y atemporal. La acción mínima y constante vence a la pasividad brillante. Si piensas que el cambio requiere condiciones ideales, detente un momento y observa a tu alrededor. Todo lo que tienes hoy proviene de un inicio. Desde aprender a caminar hasta la primera conversación que te llevó a una amistad o a un trabajo. Todo se originó en un paso. No desprecies el poder de comenzar, por pequeño que parezca. El miedo suele disfrazarse de prudencia. Nos dice, no empieces hasta estar seguro. Pero la verdadera prudencia consiste en actuar con responsabilidad, no en esperar eternamente. La fe implica moverse confiando en que el esfuerzo justo traerá fruto, aunque no veamos la recompensa inmediata. El primer paso, entonces, es también un acto de confianza en el proceso. Al final, lo que distingue a quienes transforman su vida de quienes solo sueñan con hacerlo, es que los primeros se levantan y dan ese primer paso. No se quedan analizando todo lo que podría salir mal, sino que se enfocan en lo que está a su alcance hoy. Actúan, observan, aprenden, ajustan y vuelven a actuar. Y con cada intento se acercan más a la persona que desean ser. Reflexión práctica. Pregúntate hoy, ¿qué primer paso puedes dar que te acerque a tu propósito? No busques algo grandioso, busca algo concreto, realizable y honesto. Puede ser levantarte más temprano, cumplir tus oraciones, dejar un hábito negativo, hacer una llamada pendiente con familiares o escribir tus objetivos por primera vez. Hazlo con intención, con la firme decisión de no rendirte al primer obstáculo. Porque ese primer paso no solo cambia lo que haces, cambia quién eres. Te enseña que eres capaz, que puedes avanzar aunque la meta aún no se vea. Y cuando lo des, descubrirás una verdad sencilla, pero poderosa. Nada grande empieza grande. Todo empieza con un paso. Capítulo 2. La fuerza de una decisión pequeña. A veces creemos que las grandes transformaciones de nuestra vida llegan con gestos grandiosos o momentos espectaculares. Un cambio radical de trabajo, una mudanza a otro país, una revelación absoluta. Sin embargo, la realidad es que la mayoría de los cambios duraderos comienzan con una decisión pequeña, tan discreta que a menudo pasa desapercibida. Esa decisión, aparentemente insignificante, es la semilla silenciosa de un rumbo nuevo. Tomar una pequeña decisión puede parecer un acto menor, pero su fuerza radica en la dirección que imprime. Decidir madrugar 10 minutos antes, responder con amabilidad en lugar de con enojo, dedicar unos minutos al estudio diario, evitar una queja innecesaria. Cada elección de este tipo traza una línea que, con el tiempo, redefine el destino. No se trata de un cambio inmediato, sino de una inclinación sutil del timón, que después de muchos días cambia por completo el rumbo del barco. Piensa en alguien que desea transformar su condición física. La mayoría empieza imaginando grandes resultados, perder muchos kilos, ganar resistencia, tener disciplina absoluta. Pero quien realmente lo consigue no lo hace en un solo salto. Comienza el día en que decide calzarse las zapatillas y salir a caminar 10 minutos. Esa decisión, que parece minúscula, encierra algo poderoso: el paso del deseo a la acción. Cada vez que esa persona vuelve a elegir caminar, a pesar del cansancio o la pereza, refuerza su compromiso. Un mes después, la costumbre está formada. Un año más tarde, la vida ha cambiado. Todo por aquella primera elección sencilla y firme. El poder de una decisión pequeña reside en su accesibilidad. Cualquiera puede tomarla. No requiere condiciones extraordinarias ni una motivación desbordante, sino una intención clara. Es lo que convierte la esperanza en movimiento.
Mientras uno espera el momento perfecto, el tiempo se escapa. Quien actúa en lo pequeño crea su propio momento. Así funciona la constancia. Se inicia en el ámbito de lo posible y lo amplía hasta lo extraordinario. En lo personal, las decisiones pequeñas son pruebas silenciosas de carácter. Cuando eliges mantener la palabra dada, aunque nadie te observe, estás educando tu alma en la coherencia. Cuando decides escuchar antes de hablar, aún teniendo razón, estás fortaleciendo la paciencia y el respeto. No son gestos que atraigan aplausos, pero son las fibras que sostienen a una persona íntegra. La mayoría de quienes alcanzan éxito genuino, equilibrio interior o sabiduría, lo hacen porque aprendieron a valorar el poder de esas pequeñas elecciones. No se distinguieron por un golpe de suerte, sino por la continuidad de muchas decisiones sencillas tomadas con buena intención. En la historia o en la vida cotidiana, esto se repite constantemente. Piensa en quien decidió aprender a leer en la edad adulta, en quien comenzó un pequeño negocio desde su casa, o en quien mejora su carácter disculpándose más y juzgando menos. Son decisiones pequeñas que iluminan caminos grandes. A menudo, cuando nos enfrentamos a una situación difícil, sentimos la tentación de no hacer nada hasta que encontremos la solución perfecta. Pero la experiencia enseña que la perfección se construye actuando, no esperando. Si no sabes por dónde empezar, elige algo pequeño y hazlo bien. Es mejor moverse 1 milímetro en la dirección correcta que permanecer inmóvil esperando condiciones ideales. Incluso en el ámbito espiritual y moral, las decisiones pequeñas tienen un valor enorme. Dar una palabra amable cuando el entorno es hostil, perdonar una ofensa mínima, mantener la honestidad en lo invisible, ser agradecido en lo cotidiano. Esas son las decisiones que purifican el corazón y dan sentido a la vida. Con cada pequeño acto correcto, uno se acerca más a su propósito y a una existencia coherente con sus valores. Por supuesto, las pequeñas decisiones no están exentas de dificultad. Son discretas, pero requieren constancia. Es habitual que el entusiasmo inicial se diluya y que surjan dudas del tipo, ¿sirve de algo esto tan pequeño? Justo ahí se mide la fuerza de la decisión. Mantenerla cuando no hay resultados visibles es lo que la transforma en una fuente de energía interior. La perseverancia no necesita grandes demostraciones, sino una reiteración silenciosa de elecciones correctas. Al mirar atrás, muchas personas descubren que los giros determinantes de su vida comenzaron cuando dejaron de postergar lo evidente. No fue un golpe de suerte, sino el día en que tomaron una decisión que parecía pequeña. Enviar aquel mensaje, pedir consejo, empezar a ahorrar, leer un libro distinto, escuchar algo que solían ignorar. Son decisiones que, unidas, construyen una nueva versión de uno mismo. Vale la pena detenerse a pensar qué pequeñas decisiones tomas cada día y hacia dónde te conducen. A menudo elegimos sin reparar en las consecuencias, pero si observaras tus hábitos desde fuera, verías que son un mapa claro de tus prioridades. Toda acción, por pequeña que sea, comunica algo sobre quién eres y hacia qué futuro te diriges. Una forma práctica de aprovechar este poder es elegir una pequeña decisión cada mañana y mantenerla durante la jornada. No busques transformar toda tu vida de golpe. En cambio, decide algo concreto y manejable. Ser puntual hoy, hablar con paciencia hoy, cuidar lo que comes hoy, estudiar 15 minutos hoy. Si mañana repites esa decisión, habrás duplicado tu avance. Y en pocas semanas, esa pequeña acción será tan natural que ni siquiera tendrás que recordarla. Las montañas se escalan paso a paso, pero cada paso cuenta. En ocasiones, el mayor obstáculo es la impaciencia. Queremos resultados inmediatos, pero el fruto de las pequeñas decisiones aparece con el tiempo, igual que las plantas que brotan semanas después de sembrar. Mientras tanto, hay que seguir regando la intención, confiando en el proceso. El verdadero cambio no se mide por la velocidad, sino por la dirección. El mensaje esencial es que no subestimes lo pequeño. La historia, la superación personal y la fe en los valores correctos se construyen del mismo modo, acumulando decisiones pequeñas que fortalecen el alma, clarifican el propósito y llevan a un resultado grande.
Cada día tienes la oportunidad de comenzar algo, aunque sea mínimo. Si siembras constancia en lo pequeño, verás cómo florece lo grande. Tómate unos minutos al final de cada jornada para repasar una sola decisión buena que hayas tomado, por mínima que sea. Escríbela, reconócela y agradece haberla elegido. Observa cómo te sientes después de unos días, más consciente, más firme, más dueño de tu camino. Esa sensación es la prueba de que las pequeñas decisiones tienen un poder real. Cuando aprendas a valorarlas, nada volverá a parecerte insignificante. Capítulo 3. La constancia como motor del crecimiento. La constancia no es un talento oculto ni una cualidad reservada para unos pocos. Es una elección diaria. Es levantarse incluso cuando no apetece, persistir cuando el entusiasmo inicial se ha desvanecido y avanzar cuando los resultados aún no se ven. Todo gran crecimiento, personal, profesional o espiritual, está construido sobre el cimiento invisible de la constancia. No es la intensidad ocasional lo que transforma una vida, sino la repetición perseverante de lo correcto, incluso en la sencillez de los pequeños actos. Las personas suelen sobreestimar lo que pueden lograr en un solo día de esfuerzo intenso y subestimar lo que pueden alcanzar con un año de constancia. Muchos comienzan con energía, pero se detienen cuando el progreso no es inmediato. Creen que la motivación es lo que impulsa el cambio, cuando en realidad la motivación se debilita si no tiene la estructura de la disciplina. Ahí aparece la constancia, esa fuerza discreta que mantiene el rumbo cuando la emoción se diluye. Imaginemos a alguien que desea aprender un nuevo idioma. Al principio se siente inspirado, compra un cuaderno, descarga una aplicación, escucha música en esa lengua y se promete que pronto será fluido. Pasan los días y el entusiasmo se enfría. Las excusas aparecen. No tengo tiempo. Hoy no me concentro. Mañana retomo. Pero el que verdaderamente progresa no es el que se entusiasma, sino el que, aunque canse o aburra, dedica cada día un rato. Media hora constante cada jornada supera al arrebato de entusiasmo. Que dura una semana. Así actúa la constancia. Sin ruido, sin aplausos, pero con resultados concretos. La constancia, en realidad, no consiste en hacer siempre lo mismo mecánicamente. Es ajustarse, corregir y mejorar, pero sin abandonar. Es un proceso de maduración interior. Cada vez que una persona cumple una pequeña promesa consigo misma, levantarse a la hora que dijo, cumplir un objetivo diario, abstenerse de lo que sabe que le aparta de su meta, fortalece su carácter. La constancia no solo transforma las circunstancias, también moldea el alma. Es una educación del corazón. En la vida, muchas veces confundimos crecimiento con velocidad, pero los árboles no crecen de un día para otro. Echan raíces profundas antes de que su sombra dé cobijo. La constancia actúa así. Primero trabaja en lo invisible. Sus frutos llegan después, como consecuencia natural. Por eso, quien insiste en avanzar aunque no vea resultados inmediatos, demuestra verdadera fe en el proceso. No se trata de buscar resultados espectaculares en poco tiempo, sino de construir un ritmo que podamos sostener a largo plazo. Quien comprende esto, deja de frustrarse por los avances lentos y empieza a valorar el esfuerzo diario. A menudo, las victorias más grandes nacen en la rutina silenciosa. El escritor que escribe cada mañana unas líneas, el estudiante que repasa cada noche, el padre o la madre que repite pacientemente cada consejo, el empresario que mantiene su integridad pese a las dificultades. Uno de los engaños más comunes es pensar que solo las grandes acciones marcan la diferencia. Sin embargo, lo que realmente cambia una vida es la suma diaria de los pequeños actos. La constancia convierte lo ordinario en extraordinario. Piénsalo, una gota de agua, por sí sola, parece insignificante, pero cuando cae sin cesar sobre la piedra, termina por esculpirla. Así ocurre con la perseverancia. Ningún esfuerzo constante es en vano. Por supuesto, ser constante no significa no cansarse. Todos tropezamos en algún momento. Habrá días de desánimo, de rezagos, de dudas. Pero incluso en esos días,
La clave está en no abandonar del todo. Retomar, aunque sea con menos fuerza, es seguir manteniendo el movimiento. Cada vez que te levantas después de haber fallado, refuerzas tu capacidad de resistir y tu convicción se solidifica. Ese es el verdadero crecimiento. No solo avanzar cuando todo va bien, sino mantenerse fiel cuando nada parece acompañar. Un ejemplo real y cotidiano es el de quien decide mejorar su salud. Empieza caminando 15 minutos al día. Durante la primera semana, lo hace con energía. La segunda, el cansancio se asoma. Y la tercera, el entusiasmo ha disminuido. Pero si mantiene su compromiso, aunque algún día falle, y vuelve siempre a su rutina, verá resultados profundos no solo en su cuerpo, sino también en su mente. Porque la constancia entrena la paciencia, el autocontrol y la confianza. Detrás de cada logro que admiramos, hay una historia de constancia silenciosa. Lo que el mundo llama éxito suele ser solo la parte visible. Detrás hay días grises, trabajo sin recompensa inmediata, momentos de duda y, sobre todo, fidelidad a un propósito. Quien entiende esto, deja de buscar atajos y aprende a disfrutar del proceso. La constancia enseña gratitud. No se centra en lo que falta, sino en lo que está construyendo poco a poco. La constancia también se nutre de propósito. Si no sabes por qué haces algo, te costará mantener el ritmo. Por eso, cada meta necesita estar anclada a un motivo noble. Si el objetivo es meramente superficial, la constancia se agota. Pero si el propósito tiene sentido, servir, aprender, mejorar, acercarte a tus valores, entonces se vuelve una fuente de energía renovable. Cuando lo que haces conecta con tu esencia y tus principios, la constancia deja de ser un esfuerzo y se convierte en una forma de vida. No hay crecimiento sin constancia, porque los logros duraderos requieren tiempo. Las habilidades no se adquieren de la noche a la mañana, los buenos hábitos no se consolidan en una semana, y el carácter fuerte no se forja sin pruebas. El crecimiento verdadero exige persistencia. Cada día que actúas con coherencia, estás plantando semillas que florecerán en su debido momento. Para mantener la constancia, conviene rodearse de un entorno que la favorezca. Las personas con buen ánimo, los espacios ordenados, los horarios coherentes y los compromisos realistas ayudan. Pero sobre todo, es cuestión de decisión interior. Nadie puede ser constante por ti. Cada mañana tienes la oportunidad de reafirmar tu compromiso con tus metas y valores. No te centres en cuánto falta, sino en lo que puedes hacer hoy. Cada pequeña acción cuenta. Reflexión. Piensa en un área de tu vida en la que sueles rendirte pronto. Aprender algo nuevo, cultivar una relación, mantener un hábito saludable. Define un gesto diario, uno pequeño, alcanzable, que puedas sostener sin interrupciones durante un mes. Escríbelo, comprométete y obsérvate. No busques resultados inmediatos, solo presencia. Cuando pasen esas semanas, descubrirás que no solo has avanzado, sino que te has fortalecido interiormente. Esa es la magia de la constancia. Te transforma incluso antes de que lo notes. Ser constante no significa ser perfecto, significa no rendirse. Cada paso, por pequeño que parezca, te acerca a una versión más firme y consciente de ti mismo. La constancia es el motor del crecimiento porque sostiene lo que el entusiasmo inicia. Si aprendes a cultivar esa fidelidad diaria, ninguna meta será inalcanzable. Capítulo 4. Cuando el camino se hace cuesta arriba. Cuando el camino se hace cuesta arriba, la mayoría se detiene a calcular lo que falta, mientras los que llegan lejos miran hacia adelante y se centran en el siguiente paso posible. Las subidas más duras no se superan con fuerza bruta, sino con resistencia interior, con esa mezcla de paciencia, fe y coraje que permite seguir avanzando incluso cuando las piernas tiemblan. Si dependieras solo de la facilidad del terreno, nunca descubrirías hasta dónde puedes llegar. Hay momentos en que la vida se encrespa, en que todo se complica a la vez. Los proyectos no avanzan, los planes se desmoronan, las fuerzas flaquean. Es ahí donde se mide la auténtica fortaleza de una persona. No en los días de aplausos, sino en los de silencio y esfuerzo.
porque cuando todo va bien, cualquiera puede sentirse motivado. Pero cuando cada paso cuesta, solo los que tienen una razón profunda siguen caminando. La cuesta arriba es una escuela invisible. Te obliga a ser más consciente de tus movimientos, a ajustar tu respiración, a economizar tus fuerzas. En lo personal ocurre igual. Las dificultades te entrenan para pensar con más claridad, para diferenciar lo urgente de lo importante, para encontrar en ti recursos que ignorabas. Es en los momentos duros cuando maduras, cuando aprendes a valorar lo que antes dabas por hecho. Recuerdo el caso de un joven que soñaba con abrir una pequeña panadería en su barrio. Lo intentó 3 veces. La primera, los trámites burocráticos lo desanimaron. La segunda, una crisis económica le hizo cerrar a los pocos meses. La tercera, y más dura, coincidió con problemas familiares. Podría haber rendido cuentas con la derrota y cambiar de oficio, pero decidió persistir. Ajustó su presupuesto, aprendió de sus errores y volvió a abrir, con humildad y gratitud. Hoy su negocio no solo prospera, sino que da empleo a otros vecinos. Cuando alguien le pregunta cómo lo logró, siempre responde lo mismo. No me rendí cuando más cuesta arriba estaba. En esa frase cabe toda una filosofía de vida. Superar una cuesta requiere aceptar el esfuerzo sin dramatizarlo. Mucha gente confunde dificultad con error, como si el hecho de que algo cueste fuera señal de que va mal. Pero no. Lo que cuesta, enseña. Lo que duele, depura. Lo que te exige, te fortalece. Lo que se consigue sin lucha se olvida pronto, mientras que lo que ha requerido sudor y perseverancia se atesora para siempre. También hay que entender que una cuesta no se escala corriendo. El ritmo es crucial. En la subida de la vida, el exceso de prisa provoca agotamiento. Quien pretende resultados instantáneos suele desanimarse antes de ver los frutos. La perseverancia no es solo insistir, sino saber dosificar las fuerzas. Avanzar poco, pero firme. Tener la madurez de decir, hoy haré lo que toca, aunque no vea el resultado aún. Esa actitud transforma el cansancio en propósito. Otro aspecto esencial en las cuestas de la vida es la compañía. A veces creemos que ser fuertes significa hacerlo todos solos, pero hay momentos en que una palabra de aliento o un gesto sincero renuevan la energía. Buscar apoyo, pedir consejo, aceptar ayuda legítima no es debilidad, es inteligencia. Hasta el más experimentado de los caminantes se apoya en su bastón en las subidas más empinadas. En la vida, ese bastón pueden ser la fe, la familia, los buenos amigos o la convicción de que tu propósito tiene sentido. La fe, precisamente, es el motor silencioso que más impulsa en los tramos difíciles. Saber que nada ocurre fuera de la sabiduría divina da calma al corazón. Uno aprende a confiar, a poner cada esfuerzo en perspectiva. La cuesta no deja de ser dura, pero ya no es absurda, tiene un propósito. Quien confía en ese propósito encuentra en su interior una paz que lo sostiene cuando las fuerzas físicas fallan. No es resignación, es serenidad activa, la que te permite decir, haré lo que esté en mis manos y aceptaré con gratitud lo que venga. A veces, la cuesta se alarga tanto que parece no tener fin. Días y semanas repitiendo trabajo, enfrentando las mismas dificultades. Es ahí donde la mente puede convertirse en tu mejor aliada o en tu peor enemiga. Si alimentas pensamientos negativos, el cansancio se duplica. Si te repites que no podrás, te detienes. Pero si cada mañana te recuerdas que toda subida tiene una cima, mantendrás el paso. En esos momentos no necesitas motivación espectacular, sino compromiso cotidiano. Respirar hondo, ajustar el paso y seguir. Piensa en los montañeros. Cuando suben a gran altura, el aire escasea y los músculos reclaman descanso. Cada paso requiere un esfuerzo mayor, pero su mente está entrenada para no mirar el tramo que falta, sino el siguiente punto de apoyo. Así se avanza, 1 metro más, 1 hora más, un día más. Hasta que el paisaje empieza a cambiar y la cima se vislumbra. En la vida ocurre lo mismo. El cambio llega cuando has sido capaz de soportar el cansancio sin rendirte. También conviene recordar que las cuestas no duran para siempre.
Todo esfuerzo tiene su final, y tras la subida llega el descanso. No existe montaña eterna. La dificultad prepara el terreno para una etapa de mayor claridad. Lo importante es no abandonar antes de tiempo. A veces estás más cerca de la cima de lo que imaginas, pero el cansancio nubla la vista. Por eso es fundamental mantener la esperanza, incluso cuando los resultados no llegan todavía. Cuando el camino se hace cuesta arriba, es la oportunidad de demostrarte a ti mismo que puedes más de lo que creías. No porque seas invencible, sino porque tu voluntad, tu fe y tu propósito te impulsan. Cada tramo duro forja carácter y limpia la mirada. Al final, ese esfuerzo te hace humilde. Comprendes que no eres tú quien domina el camino, sino quien aprende a recorrerlo con paciencia y confianza. Consejo. La próxima vez que sientas que todo se complica, no mires la distancia que te separa de tu meta, sino lo que ya has avanzado. Reformula tus pensamientos, pide ayuda si la necesitas y busca sentido en cada esfuerzo. Entrena tu mente para avanzar un poco más cuando tu cuerpo diga basta. Recuerda que las cuestas muestran el verdadero valor del caminante y que la mayor recompensa no está solo en llegar arriba, sino en la transformación interior que ocurre mientras subes. Capítulo 5. La paciencia que sostiene los sueños. La paciencia no es una espera pasiva ni una resignación forzada. Es una fuerza activa que sostiene los sueños cuando parecen estar fuera de nuestro alcance. Es la habilidad de permanecer firme en medio de la incertidumbre, de actuar con serenidad cuando el impulso natural sería rendirse o acelerar. Sin paciencia, muchos sueños mueren justo antes de florecer. Con ella, incluso los objetivos más ambiciosos se vuelven posibles. Todo gran logro necesita tiempo. Sin embargo, vivimos en una época en la que se glorifica lo inmediato. Queremos resultados en días, reconocimiento en horas y cambios en minutos. Esa mentalidad nos lleva a sentir frustración y desánimo cuando el progreso no sigue nuestro ritmo ideal. Pero quien comprende la naturaleza de la paciencia entiende que el crecimiento genuino se cocina a fuego lento. La semilla no germina más rápido porque la mires con impaciencia, sino porque la cuidas con constancia y confías en Dios. Piensa en alguien que empieza a aprender un idioma. Durante las primeras semanas parece imposible. Las palabras se confunden, la pronunciación no sale, la comprensión es mínima. Pero si persiste, poco a poco ocurre algo casi mágico. Su oído se afina, su mente empieza a asociar, las frases fluyen. Lo mismo sucede con cualquier meta. La paciencia es el puente entre el esfuerzo y el resultado. Sin ella, abandonamos antes de llegar al punto en que la mejora se vuelve visible. Hay quienes confunden paciencia con pasividad, pero son opuestos. La pasividad espera sin actuar. La paciencia actúa sin desesperarse. Es una actitud interior que nos permite mantener el compromiso con el proceso, aunque los frutos no lleguen todavía. Un corredor que entrena cada mañana sin ver resultados inmediatos no está perdiendo el tiempo. Está fortaleciendo sus músculos, su disciplina y su resistencia. La transformación real ocurre en silencio, mientras el paciente sigue adelante. A veces, el tiempo de espera también sirve para pulir lo que aún no está preparado. Imagina que alguien sueña con dirigir una empresa. Puede tener la preparación académica, pero tal vez necesita madurar emocionalmente o adquirir experiencia tratando con personas. La paciencia le da ese margen para crecer de forma equilibrada. Sin ella, conseguiría el puesto antes de estar listo y lo perdería por falta de experiencia. No siempre el retraso es un obstáculo. A menudo es una protección que permite que el éxito llegue cuando realmente podamos sostenerlo. En el ámbito espiritual, la paciencia es considerada una virtud elevada porque implica confianza. Confiar en que cada esfuerzo sincero tiene su fruto, aunque no lo veas enseguida. Confiar en que las pruebas tienen un propósito y que los tiempos difíciles pueden forjar un carácter más sólido. Las grandes historias personales no se escriben en los momentos de rapidez, sino en los de resistencia. El que se mantiene firme durante la tormenta, cuando pase el viento, caminará con un corazón más fuerte.
Muchos abandonan sus metas justo antes de ver los primeros resultados. Es como quien cava en busca de un manantial y se detiene a pocos centímetros del agua porque piensa que no existe. A veces, el siguiente golpe de esfuerzo es el que libera el caudal de todo lo que has trabajado. Por eso la paciencia no solo sostiene el sueño, también evita que lo entierres antes de tiempo. Conviene recordar que la paciencia también se extiende hacia las personas. Los sueños suelen involucrar relaciones, colaboraciones o procesos en los que intervienen otros. Saber esperar el ritmo del otro, comprender sus tiempos y limitaciones, es una forma de inteligencia emocional que facilita la convivencia y el logro compartido. La impaciencia rompe puentes, la paciencia los consolida. Hay un ejemplo muy claro en la naturaleza, el bambú japonés. Durante los primeros años tras plantarlo, apenas crece unos centímetros. Muchos pensarían que la semilla está muerta o que algo ha fallado. Sin embargo, bajo la tierra se está formando una red de raíces fuerte y profunda. Solo cuando está lista para sostener su altura, el bambú crece varios metros en pocas semanas. Así son también muchos sueños. Durante un tiempo parecen invisibles, pero en realidad están echando raíces. La paciencia no acelera ese proceso, pero te permite creer en él y mantenerte cuidando aquello que un día dará fruto. No se trata de aceptar la demora con frustración, sino de transformar la espera en aprendizaje. Cada etapa de un objetivo tiene lecciones que solo pueden entenderse si se viven con calma. Lo que aprendemos mientras esperamos nos prepara para cuidar mejor de lo que vendrá después. Si algo tarda en llegar, pregúntate, ¿qué me está pidiendo este tiempo de espera? A veces no es el sueño lo que necesita más tiempo, sino tú lo que necesitas más preparación. Practicar la paciencia puede empezar en detalles pequeños. Esperar sin irritarse en una cola, mantener la calma cuando un proyecto se retrasa, respirar antes de responder en un conflicto. Esa práctica diaria refuerza el carácter y nos entrena para los momentos grandes, cuando la paciencia no es solo una opción, sino la diferencia entre avanzar y rendirse. Porque el que ha aprendido a esperar con serenidad sabe también perseverar con sabiduría. Al final, la paciencia no consiste en cruzarse de brazos, sino en caminar con paso firme, consciente de que cada paso cuenta, aunque todavía no se vea el destino. Significa confiar en el proceso tanto como en la meta. Los sueños que duran se construyen con tiempo, esfuerzo y fe. No intentes acelerar lo que solo el proceso natural puede madurar. La cosecha llegará cuando sea su temporada. Consejo. Cada vez que sientas ansiedad por los resultados, haz una pausa y recuerda por qué empezaste. Vuelve al propósito, no al calendario. Anota los pequeños avances y agradécelos. Aprende a medir el progreso por la fidelidad al proceso, no por la velocidad del resultado. La paciencia es un músculo. Cuanto más la ejercitas, más fuerte se hace. Y cuando llegue el día en que tus sueños empiecen a florecer, comprenderás que la espera no fue pérdida de tiempo, sino parte esencial del viaje. Capítulo 6. Superar el miedo y avanzar con propósito. El miedo siempre aparece justo antes de un avance importante. Es esa voz interior que intenta convencernos de que no estamos preparados, de que aún no es el momento o de que el riesgo es demasiado alto. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el miedo no está ahí para detenernos, sino para recordarnos que estamos a las puertas de algo que nos hará crecer. Superar el miedo no significa no sentirlo, sino aprender a atravesarlo sin perder el propósito. El miedo adopta muchas formas. Miedo al fracaso, a decepcionar a otros, a perder lo conseguido o incluso a tener éxito y no saber gestionarlo. Es una emoción humana, una alarma natural, pero cuando se convierte en una barrera, empieza a limitar nuestras decisiones. Hay personas con talento y buenos valores que jamás desarrollan su potencial porque dejan que el miedo les defina. No porque no puedan, sino porque no dan el paso. Pensemos en una persona que lleva años soñando con emprender un proyecto propio. Tiene una idea sólida, conocimiento y el apoyo de su entorno, pero cada vez que se acerca el momento de actuar, surgen los pensamientos.
¿Y si fracaso? ¿Y si no soy capaz? ¿Y si me arrepiento? Así pasan meses, luego años, y el sueño se enfría. El miedo no destruye directamente, pero desgasta la voluntad si se le da demasiado espacio. Sin embargo, cuando alguien decide actuar a pesar del miedo, la historia cambia. Esa pequeña acción, llenar un formulario, hablar con un posible colaborador o formarse en algo nuevo, hace que la mente entienda que no es el temor quien manda, sino la determinación. Superar el miedo empieza con reconocerlo. Fingir que no existe solo lo fortalece. Es mejor nombrarlo y entender qué lo provoca. A veces tiene raíces en experiencias pasadas, un error cometido, una crítica recibida, una decepción. Pero ninguna de esas situaciones define nuestro futuro. Lo que nos define es la respuesta que damos hoy. El miedo no desaparece con discursos ni con frases vacías, sino con acciones concretas. Cada paso en la dirección correcta lo debilita un poco más. Como cuando alguien aprende a nadar. El primer contacto con el agua produce inseguridad, el segundo, algo menos, y después llega la confianza. La única forma de perder el miedo a avanzar es avanzar, aunque sea con paso tembloroso. El propósito actúa como el faro que hace soportable la incertidumbre. Cuando una persona tiene claro por qué hace algo, el miedo deja de ser un enemigo y pasa a ser un aviso. Esto importa, cuídalo. Si el propósito es fuerte, el temor se vuelve pequeño. Si el propósito es débil, el miedo lo arrasa todo. Por eso, antes de desafiar los miedos, conviene mirar dentro y recordar el motivo que nos mueve. ¿Para qué quiero superar esto? ¿Qué sentido más grande me empuja? Cuando la respuesta conecta con valores verdaderos, la honestidad, el servicio, la mejora personal, la búsqueda de equilibrio, el miedo encuentra su lugar correcto, deja de gobernar y empieza a acompañar. Avanzar con propósito no significa lanzarse sin pensar. Significa actuar con prudencia, pero sin parálisis. Supone escuchar el miedo y después decidir, desde la razón y la fe, el siguiente paso. La valentía no es impulsividad, es serenidad en la decisión. Hay momentos en los que avanzar exige dejar atrás cosas, hábitos, entornos o opiniones que ya no suman. Esa renuncia también genera miedo. Pero en la mayoría de los casos, lo que se pierde es más pequeño que lo que se gana. Libertad interior, claridad de rumbo, confianza en uno mismo. La fe y la confianza en que todo tiene un propósito mayor ayudan a mirar el miedo con una luz diferente. Cuando creemos que cada dificultad puede convertirse en una oportunidad para crecer, el miedo deja de inmovilizar. En lugar de preguntarnos, ¿y si sale mal?, podemos empezar a pensar, ¿y si sale bien? Ese pequeño cambio de enfoque abre espacio a la esperanza, que es el motor silencioso del valor. En los procesos largos, el miedo suele aparecer disfrazado de duda. A mitad del camino, cuando el entusiasmo inicial se ha enfriado, la mente busca excusas para detenerse. En esos momentos, conviene hacer memoria. Recordar lo que ya se ha superado y los avances alcanzados. Es imposible mirar atrás con sinceridad y no reconocer progresos. Cada obstáculo superado es una prueba de que el miedo puede vencerse. Una herramienta eficaz contra el miedo es la preparación. Cuanto más nos formamos y mejoramos, menos lugar dejamos al temor irracional. La inseguridad muchas veces nace de la ignorancia o de la improvisación. Estudiar, planificar, pedir consejo y actuar con conocimiento fortalecen el ánimo. La seguridad real no consiste en eliminar los imprevistos, sino en saber responder con flexibilidad cuando surgen. También es útil rodearse de personas que entiendan el valor del avance. La compañía adecuada puede convertir una duda en un reto asumible. No se trata de que otros vivan el proceso por nosotros, sino de compartir el camino con quienes alientan a seguir. El miedo crece en el aislamiento, pero se reduce en la comunidad, en el diálogo y en el ejemplo mutuo. Otro paso fundamental es aceptar que el miedo nunca desaparece del todo. Incluso las personas más seguras sienten temor frente a lo desconocido.
La diferencia está en cómo lo interpretan, no como un obstáculo, sino como un recordatorio de que están vivos, creciendo, saliendo de su zona de comodidad. Quien espera avanzar sin sentir miedo, nunca se moverá. Quien acepta el miedo como parte del camino, siempre encontrará la fuerza para continuar. Superar el miedo y avanzar con propósito no es cuestión de heroísmo, sino de constancia interior. Pequeñas dosis de valentía diaria tienen más poder que un gesto impulsivo de un solo día. Decidir hablar con alguien cuando apetece callar. Seguir formándose cuando la motivación baja. Mantener la palabra dada aunque cueste. Todo eso construye una mentalidad valiente, basada en la coherencia y no en la euforia. Al final, el miedo bien gestionado educa el carácter. Nos enseña humildad, dependencia del Creador, paciencia y confianza. Cada avance logrado a pesar del temor se queda grabado como prueba de que se puede. No hay crecimiento sin vértigo, ni propósito que no exija atravesar incertidumbre. Pero la recompensa es grande. Una vida guiada por convicción, no por miedo. Reflexión. Identifica uno de tus miedos actuales y escríbelo con claridad. Pregúntate qué propósito verdadero está detrás del deseo de superarlo. Da hoy mismo un paso pequeño, concreto y respetuoso hacia esa meta, aunque sientas temor. Agradece cada avance, por pequeño que parezca. Con el tiempo, descubrirás que el miedo no era un muro, sino una puerta que pedía ser cruzada. Avanzar con propósito no elimina las dificultades, pero sí les da sentido. Y cuando el corazón avanza con sentido, ya no existe espacio para detenerse. Capítulo 7. El poder de los hábitos conscientes. La vida no cambia de repente, cambia poco a poco, en el silencio de tus decisiones diarias. No necesitas un gran acontecimiento que te sacuda para transformar tu rumbo. Basta con prestar atención a esos gestos pequeños, aparentemente insignificantes, que repites sin pensar. Ahí, en lo cotidiano, reside el verdadero poder de los hábitos conscientes. Son ellos los que, sin hacer ruido, van modelando quién eres y en quién te estás convirtiendo. Muchos creen que el cambio es fruto de un único acto de valentía, de esa decisión rotunda que te saca de la zona de confort. Sin embargo, la realidad es más discreta. El cambio auténtico se construye con regularidad, con elección tras elección. Cada día tomas docenas de decisiones pequeñas. ¿Qué comes? ¿A qué hora te levantas? ¿Cómo reaccionas ante la dificultad? ¿A quién dedicas tu atención? Cuando las tomas con conciencia, cada una de ellas se convierte en una herramienta a tu favor. Un hábito consciente no es simplemente repetir un comportamiento positivo, es hacerlo con intención y propósito. Por ejemplo, levantarte temprano por costumbre puede tener poco valor si lo haces sin dirección ni objetivo. Pero si lo haces para tener un momento de silencio antes de comenzar el día, para reflexionar, para agradecer o para planificar tu jornada con serenidad, ese mismo hábito adquiere una fuerza transformadora. Deja de ser una costumbre automática y se convierte en un acto de presencia, un gesto que te recuerda que la vida no te sucede, la estás eligiendo. Imagina a alguien que, cada mañana, decide dedicar 10 minutos a escribir 3 cosas por las que se siente agradecido. Puede parecer un ejercicio simple, incluso insignificante, pero tras unas semanas, esa persona empieza a mirar su entorno con otros ojos. Donde antes veía problemas, ahora ve oportunidades. Donde antes había quejas, ahora hay reconocimiento. Eso es el poder de un hábito consciente. No solo cambia tu rutina, cambia tu perspectiva. Y cuando cambia tu perspectiva, cambia tu vida. La conciencia no elimina el esfuerzo, pero lo ilumina. No hace que las tareas sean más fáciles, pero sí las dota de sentido. Si te comprometes a actuar con intención, incluso las acciones más pequeñas adquieren profundidad. Por eso, cuando te propones crear un hábito nuevo, no comiences por la cantidad ni por la perfección, sino por la claridad. Pregúntate, ¿para qué quiero hacer esto? ¿Qué tipo de persona quiero ser a través de este comportamiento? Si sabes por qué lo haces, resistirás mucho mejor el cansancio, la impaciencia o las distracciones. A menudo, el mayor obstáculo no es la falta de tiempo, sino la falta de atención. Vivimos rodeados de ruido, estímulos y prisas, la mente salta de una cosa a otra
y sin darnos cuenta, pasamos el día actuando en modo automático. Los hábitos inconscientes dirigen nuestras acciones y a la larga son ellos quienes deciden nuestro destino. Por eso, dotarlos de luz, de conciencia, es una forma de recuperar las riendas. No se trata de cambiarlo todo de golpe, sino de observarte, de entender qué patrones te alejan de la persona que deseas ser y cuáles te acercan. Tomemos otro ejemplo. Imagina que, después de cada discusión, eliges mantener silencio por unos segundos antes de contestar. Al principio te costará. Tu impulso será responder sin pensar, defenderte, justificarte. Pero si sostienes esa pausa breve de respiración consciente, con el tiempo notarás algo poderoso. Esa pausa se convierte en un espacio de libertad. Ya no reaccionas por impulso, eliges tu respuesta desde la calma. Eso, tan sencillo y a la vez tan difícil, puede cambiar tus relaciones, tu carácter y tu paz interior. Crear hábitos conscientes exige humildad, porque te obliga a reconocerte en tus rutinas. A veces, descubrirás que actúas movido por la comodidad, por la pereza o por la simple costumbre de no pensar. Pero también descubrirás tu capacidad para redirigir tus pasos. Cada vez que eliges conscientemente lo correcto, aunque sea difícil, tu voluntad se fortalece. Y una voluntad fuerte, guiada por principios y claridad, es el cimiento de cualquier superación duradera. La clave está en la atención constante. No hace falta que seas perfecto, sino que estés presente. No busques cumplir con una lista interminable de hábitos ideales. Escoge unos pocos, pero vívelos con totalidad. Si decides ser ordenado, haz del orden un recordatorio de tu propósito. Si decides alimentarte con moderación, haz de ese gesto una forma de agradecimiento por el sustento recibido. Si decides leer cada día un poco, que la lectura sea un medio de crecimiento y no una simple distracción. De ese modo, lo cotidiano se vuelve significativo. Los hábitos conscientes no solo transforman al individuo, también tienen un efecto contagioso. Quien vive con propósito irradia serenidad y coherencia. Las personas notan esa diferencia, confían más, se inspiran más fácilmente y buscan aprender. Cuando cambias tu forma de actuar con intención, no solo mejoras tu propia vida, sino que siembras una influencia silenciosa a tu alrededor. A veces basta con un ejemplo para despertar la motivación en otros. Por supuesto, cultivar hábitos conscientes implica perseverar incluso cuando no ves resultados inmediatos. Habrá días en los que la mente se distraiga o el cuerpo se resista. En esos momentos, recordarás que lo importante no es no caer, sino volver a elegir. Cada vez que eliges de nuevo, fortaleces tu identidad. No eres la suma de tus errores, sino la suma de tus elecciones conscientes. Esa convicción te permitirá mantenerte firme cuando el entusiasmo inicial desaparezca. La verdadera recompensa de los hábitos conscientes es la sensación de estar alineado con lo que crees y con lo que haces. No hay mayor satisfacción que sentirte dueño de tus actos, saber que cada paso va en dirección a tus valores. Es entonces cuando comprendes que la felicidad no está en lo extraordinario, sino en la armonía entre lo que piensas, haces y sientes. Esa coherencia da paz, una paz que no depende de las circunstancias, sino de la claridad interior. Al reflexionar sobre todo ello, pregúntate, ¿qué hábitos de mi vida actual son automáticos y cuáles son elegidos? ¿Qué pequeñas acciones podría llenar de sentido si estuviera más presente en ellas? Empieza por una sola, no necesitas más. Cuando una acción se vuelve consciente, arrastra consigo a las demás. Y con el tiempo, esas decisiones que tomas casi sin darte cuenta construyen una existencia más plena, más profunda y más en paz contigo mismo. Haz de cada día una oportunidad para elegir con intención. Que tus rutinas no sean cadenas, sino caminos. Y recuerda, las pequeñas decisiones, cuando se toman con atención y propósito, tienen el poder de cambiar tu destino. Capítulo 8. Aprender de los tropiezos sin rendirse. Caer no es el final del camino. Es la señal de que sigues avanzando. Quien nunca tropieza, en realidad nunca está caminando. Aprender a levantarse tras el error es una de las habilidades más poderosas que puede cultivar una persona que quiere crecer de verdad.
No se trata de no fallar, sino de no quedarse detenido en el fallo. Cada tropiezo tiene algo que enseñarte si estás dispuesto a escucharlo con humildad y sin orgullo. Cuando perseguimos un propósito, solemos pensar que el progreso será una línea recta. Pero la realidad es muy distinta. Los caminos significativos suelen estar marcados por desvíos, obstáculos e incluso caídas. Lo importante no es la perfección del recorrido, sino la perseverancia del caminante. La diferencia entre quien alcanza sus metas y quien se queda en el intento está en la actitud que adopta después del error. Quien se hunde en la autocrítica o en la culpa prolongada se paraliza. Quien asume responsabilidad, analiza lo ocurrido y vuelve a intentarlo, transforma sus errores en escalones. Imagina a alguien que decide mejorar su forma física. Comienza con entusiasmo, sale a caminar cada mañana y cuida su alimentación. Pero una semana tiene un mal día, no logra levantarse temprano y termina comiendo sin control. Muchos, ante un tropiezo así, creen que ya han fracasado y abandonan por completo. Sin embargo, quien entiende que el tropiezo es parte del aprendizaje se dice, he fallado hoy, pero sigo comprometido con mi meta. Esa pequeña diferencia de pensamiento cambia todo. El que aprende del error regresa más fuerte, con mayor conciencia de sus debilidades y con estrategias más realistas para sostener su esfuerzo. Los tropiezos exponen nuestras áreas de mejora. Son espejos que nos muestran lo que aún no dominamos. A veces, el error nos revela que actuamos movidos por la impaciencia. Otras, que confiamos demasiado en nuestras fuerzas y olvidamos pedir ayuda o consejo. En cualquier caso, el tropiezo tiene un valor didáctico. Enseña más la caída que 100 discursos sobre éxito. Lo esencial es no convertir ese aprendizaje en un motivo de rendición. Rendirse tiene apariencia de alivio, pero siempre deja un peso invisible, el de la posibilidad no explorada. Quien se rinde temprano se priva de la satisfacción profunda que da superar un obstáculo con dignidad y perseverancia. Es normal sentir desánimo después de fallar. No se trata de negar esa tristeza, sino de no dejar que gobierne tus pasos. Permítete un breve respiro, reconoce el error sin dramatizarlo y continúa, aunque sea a ritmo más lento. El movimiento, por pequeño que parezca, mantiene viva la dirección hacia tu meta. Existen personas que construyen vidas admirables no porque nunca se equivocaron, sino porque aprendieron a reparar lo que rompieron. El artesano que rehace su obra, el emprendedor que vuelve a empezar tras perder, o el estudiante que repite el examen sin avergonzarse, son ejemplos cotidianos de resiliencia en acción. Todos ellos entienden que el fracaso no define su identidad, solo ofrece información sobre su proceso. Cuando uno aprende a separar su valor personal de sus resultados inmediatos, se libera del miedo a fallar y gana la libertad de intentarlo de nuevo. Hay que tener también una mirada justa con uno mismo. No se aprende si te castigas sin medida. La autocrítica constructiva no nace del desprecio, sino de la voluntad de mejorar. En lugar de decir, no sirvo para esto, prueba a pensar, aún no lo domino, pero puedo mejorar si insisto. Ese cambio de lenguaje interior transforma la caída en impulso. Aprender de los tropiezos requiere 3 pasos fundamentales. El primero es aceptar el error sin excusas. El segundo es analizarlo objetivamente. Y el tercero, aplicar el aprendizaje con constancia. Cada vez que completas este ciclo, te haces más sabio y resistente. Si te saltas alguno, corres el riesgo de repetir lo mismo. Aceptar no significa conformarse, sino reconocer la realidad tal cual es. Analizar implica buscar causas, no culpables. Aplicar el aprendizaje conlleva actuar diferente la próxima vez. Un deportista, por ejemplo, ajusta su técnica después de perder una carrera. Un profesional modifica su método de trabajo cuando detecta un fallo. En cualquier ámbito, la mejora es consecuencia de un proceso consciente, no de casualidades. Hay un secreto que diferencia al perseverante del inconstante. La capacidad de ver los tropiezos como pruebas, no como castigos. La vida pone obstáculos no para detenernos, sino para fortalecer la musculatura interior que necesitamos más adelante. Cada dificultad superada amplía tu confianza y tu paciencia. Si ahora algo te parece demasiado duro, piensa que quizá te está preparando para tareas mayores.
Aceptar el carácter formativo del error permite vivirlo con serenidad. No obstante, aprender sin rendirse también implica actuar con prudencia. No todos los caminos merecen insistencia. Cuando un tropiezo te revela que una dirección no era correcta, la lección no consiste en continuar ciegamente, sino en redirigir tus esfuerzos con sabiduría. Perseverar no es obstinarse en lo que no funciona, sino mantener viva la intención de avanzar hacia lo que tiene sentido y coherencia con tus valores. Señal clara de madurez es cuando alguien puede mirar atrás y agradecer incluso sus errores, porque sabe que esos momentos incómodos fueron los que más le hicieron crecer. A veces, ese agradecimiento llega con el tiempo, cuando comprendes que aquel tropiezo te enseñó humildad, empatía o paciencia. Nada de lo vivido se pierde si extraes de ello comprensión. Con el tiempo, quien aprende a levantarse ya no teme caer. Y esa es la libertad más grande que existe. Moverse por la vida con la certeza de que, pase lo que pase, uno sabrá recuperarse. No hay camino de mejora personal que no exija una cuota de resistencia emocional. La diferencia está en confiar en que cada caída, bien gestionada, te acerca más al carácter fuerte, equilibrado y consciente que buscas construir. Reflexión práctica. Cuando algo no te salga como esperabas, escribe qué aprendiste de esa experiencia. Piensa en un error reciente. ¿Qué podrías hacer diferente si se repitiera la situación? Recuerda una ocasión en la que te levantaste con más fuerza. Vuelve a esa sensación y úsala como motor para seguir. Seguir adelante tras un tropiezo no es negar la dificultad, sino reconocer que tienes dentro la capacidad de superarla. Aprender de los errores con perseverancia no solo mejora tus resultados, también fortalece tu carácter. Porque al final, el verdadero éxito no está en no caer, sino en no dejar de levantarse. Capítulo 9. Mantener la motivación en los días grises. Hay días en los que el cielo parece más bajo, el aire pesa y las ganas se esconden. Son esos días en los que cuesta levantarse, en los que la motivación parece haberse evaporado sin explicación. Sin embargo, es precisamente en esos momentos donde se pone a prueba la verdadera fuerza interior. Mantener la motivación en los días grises no significa estar siempre sonriente ni ocultar lo que se siente, sino saber que, incluso bajo la lluvia, se sigue avanzando paso a paso. Cuando todo fluye y los resultados acompañan, perseverar resulta sencillo. Pero la vida no siempre ofrece caminos despejados. A veces se cubre de nubes y parece detenerse. Y es ahí donde se define el carácter, cuando se elige seguir, aunque no haya aplausos ni testigos. La motivación real no se mide por la emoción del comienzo, sino por la resistencia del compromiso cuando la inspiración se apaga. Imagina a un estudiante que lleva meses preparando un examen importante. Al principio, estudia con entusiasmo. Cada tema superado le da energía. Pero conforme pasan los días, las madrugadas se alargan y las dudas crecen. Una mañana se mira al espejo y piensa, no puedo más. En ese instante, su éxito futuro no depende de su talento, sino de su capacidad para recordar por qué empezó. No necesita sentirse motivado, necesita mantenerse fiel a la decisión que tomó cuando sí lo estaba. Mantener la motivación en los días grises requiere reconocer que no todos los días son iguales. El cuerpo, la mente y el alma no funcionan siempre a pleno rendimiento. Por eso, no se trata de forzarse hasta el agotamiento, sino de cuidar la intención que guía cada paso. En lugar de exigirnos euforia constante, podemos aspirar a la serenidad de quien sigue caminando con propósito, incluso sin ver el destino con claridad. Una estrategia útil es volver a conectar con el sentido profundo de lo que se hace. Preguntarse, ¿por qué empecé este camino? Devuelve claridad. Cuando las metas se llenan de polvo, recordarlas con sinceridad reaviva la determinación. No es necesario que todo sea perfecto. Basta con recordar el propósito original. A veces, una pequeña acción, como reorganizar un espacio de trabajo, retomar una rutina saludable o escribir las razones del esfuerzo, basta para recuperar el enfoque. Otro aspecto esencial es rodearse de recordatorios positivos.
No siempre habrá personas que animen desde fuera, pero uno mismo puede convertirse en su propio apoyo. Anotar los avances, aunque sean pequeños, construye un mapa visible del progreso. Un día gris puede parecer estéril, pero si se mira con atención, puede contener una de las victorias más valiosas, la de haber resistido la tentación de rendirse. Los días difíciles también ofrecen una oportunidad para cultivar la gratitud. Aunque cueste, reconocer lo que aún funciona, lo que se tiene y lo que se ha aprendido, suaviza el peso de la rutina. La gratitud no elimina los problemas, pero cambia la perspectiva. Ver cada día como un espacio de crecimiento en lugar de una carga transforma la actitud ante la adversidad. El alma agradecida encuentra motivos para avanzar incluso cuando el camino se oscurece. En la historia de cualquier persona que ha logrado algo significativo, hay capítulos de desánimo. Ningún progreso ha sido lineal ni exento de caídas. Pero todos comparten un denominador común: la capacidad de seguir adelante incluso en silencio. No se trata de heroísmo, sino de constancia. Mantener la motivación en los días grises significa elegir el movimiento frente a la parálisis, la intención frente a la indiferencia. Es útil también cambiar la forma de hablarse a uno mismo. Las palabras que se repiten en la mente pueden levantar o hundir. Decirse «no puedo» perpetúa la oscuridad. Reemplazarlo por «voy a intentarlo un poco más» abre una rendija de luz. La mente sigue la dirección de las palabras. Por eso, cuidar el diálogo interior es una herramienta práctica y poderosa. Otro recurso es aceptar que descansar no es sinónimo de rendirse. A veces, el ánimo se apaga porque el cuerpo o la mente están saturados. Parar un momento para respirar, rezar, reflexionar o simplemente estar en silencio permite reencontrar equilibrio. La calma también es una forma de avanzar. La motivación no siempre se recupera corriendo más rápido. A veces renace desde la quietud y el sosiego. En los días grises, conviene evitar las comparaciones. Mirar el ritmo de otros puede desviar la atención de lo verdaderamente importante: el propio progreso. Cada persona atraviesa su camino con ritmos distintos. Lo que para uno es una pausa, para otro es una nueva oportunidad. La verdadera competencia no es con el mundo exterior, sino con la versión de uno mismo que teme rendirse. Los momentos difíciles también ayudan a reconocer el valor de la fe y la confianza en algo mayor. Creer que cada circunstancia tiene un propósito otorga sentido incluso a las etapas más áridas. Saber que después de la noche llega el amanecer ofrece esperanza real. No todo depende del esfuerzo humano. Hay fuerzas invisibles que acompañan cuando se obra con sinceridad, paciencia y rectitud. Esa convicción es, en sí misma, una fuente estable de motivación. Con el tiempo, uno aprende que la motivación no es una chispa constante, sino una llama que se aviva con gestos pequeños. Escuchar una palabra de ánimo, cumplir una meta mínima o ayudar a alguien a mejorar su día son acciones que renuevan la energía interior. En los días grises, mirar más allá de uno mismo también es un antídoto. Servir, compartir o consolar a otros despierta una fuerza que va más allá de la propia voluntad. En síntesis, mantener la motivación no significa eliminar las sombras, sino atravesarlas con sentido. La adversidad no niega la posibilidad de éxito, la moldea. Cada día gris que se supera se convierte en una reserva de fortaleza para el futuro. No hay progreso sin momentos de duda, y no hay crecimiento sin la experiencia de mantener el rumbo cuando todo invita a detenerse. Consejo: cuando te sientas desmotivado, haz 3 cosas simples. Primero, recordarte por qué empezaste. Si fue por una razón noble, sigue siendo válida. Segundo, dar aunque sea un paso pequeño. El movimiento rompe la inercia. Y tercero, confiar. Cada esfuerzo sincero produce fruto, aunque no se vea de inmediato. La constancia en los días grises es lo que distingue a quienes sueñan de quienes logran. Los días grises no son el final del camino. Son los tramos donde se fortalece el carácter y se purifica la intención. Mantener la motivación entonces consiste en seguir, aunque cueste, porque lo verdaderamente valioso no se mide por el brillo de los días luminosos, sino por la firmeza con la que uno avanza cuando la luz parece apagarse. Capítulo 10.
Seguir adelante. La victoria de quien no se detiene. Seguir adelante es una elección que se repite cada día, incluso cuando el cansancio, la duda o el miedo nos susurran que sería más fácil detenernos. No se trata de avanzar corriendo siempre, sino de no rendirse, de seguir caminando aunque sea despacio, de confiar en que cada paso, por pequeño que parezca, cuenta en el dibujo más amplio de nuestra vida. Esa constancia silenciosa es la que separa a quienes solo sueñan de quienes lo consiguen. Hay personas que no destacan por su talento, sino por su perseverancia. En casi cualquier historia de éxito hay un momento en el que el protagonista pudo rendirse, pero no lo hizo. Pensamos en aquel estudiante que suspendió varias veces antes de aprobar, en el pequeño emprendedor que fracasó 2 veces antes de consolidar su negocio, o en la persona que tardó años en recuperar su salud y disciplina. Ninguno de ellos tenía garantías, pero eligieron seguir. Esa es la auténtica victoria, la de quien no se detiene. Seguir adelante no significa ignorar el cansancio, significa reconocerlo y decidir avanzar aún con él. La vida no exige perfección, sino continuidad. Las caídas, los retrasos y las pausas forman parte del proceso. Pero lo que realmente define a una persona fuerte no son sus victorias visibles, sino su capacidad para recomenzar una y otra vez. Cada amanecer es una invitación a hacerlo mejor, a corregir lo que ayer falló y a sostener la dirección hacia lo que de verdad importa. A veces, quedarse quieto también es avanzar, si ese silencio sirve para recuperar fuerzas o reflexionar. No hay contradicción entre descansar y perseverar. El descanso consciente forma parte del progreso. Lo importante es que el descanso no se convierta en rendición. Seguir adelante es, en realidad, mantener viva la intención de mejorar. Cuando se atraviesan etapas oscuras, es fácil pensar que nada tiene sentido. Sin embargo, son esos momentos los que más consolidan el carácter. Los éxitos suelen hacernos sonrientes, pero las dificultades nos hacen profundos. Si aprendes a ver la adversidad como una maestra y no como una enemiga, cada tropiezo se transforma en un peldaño más alto. Así se forjan las personas auténticamente resilientes, no huyendo del dolor, sino aprendiendo a mirarlo con valentía y propósito. Hay una metáfora que lo explica con claridad. Imagina una semilla bajo tierra. Desde fuera parece que no ocurre nada. Oscuridad, silencio, aislamiento. Pero dentro está ocurriendo todo lo esencial. La semilla está echando raíces, buscando el agua, preparándose para brotar. Si se rindiera antes de tiempo, nunca llegaría a ver la luz. Así también actúa la fe y la constancia en nuestras vidas. Cuando todo parece detenerse, en realidad estamos creciendo por dentro. Seguir adelante también implica desprenderse de lo que ya no aporta. No se puede avanzar llevando de la mano el arrepentimiento o la culpa perpetua. Aprender del pasado no es vivir atado a él. La persona que persiste con sabiduría mira atrás solo para agradecer lo aprendido y luego enfoca la vista al frente. Todo lo que te ha ocurrido hasta hoy ha sido parte de la preparación para lo que viene. A veces, el mayor obstáculo para avanzar no está fuera, sino dentro. Desconfianza, autoexigencia excesiva, miedo al error o la mirada ajena. Superar esas barreras requiere una dosis de sinceridad. Pregúntate con honestidad qué estás evitando y qué temes perder. En la mayoría de los casos, la parálisis no viene de la falta de habilidades, sino de la falta de claridad. Cuando recuperas el sentido, recuperas la energía. Sin claridad, no hay dirección. Sin dirección, no hay movimiento. Por eso, seguir adelante no se trata de acelerar sin rumbo. Es avanzar con propósito. Cada paso debe responder a una intención. Ser mejor, servir más, vivir con sentido. No necesitas compararte con nadie ni demostrar nada a los demás. La verdadera competencia está entre quien fuiste y quien puedes llegar a ser. Si cada día te acercas un poco más a tu mejor versión, estás ganando la carrera más importante. En la vida, hay momentos en los que lo único que sostiene el impulso es la fe. La confianza en que tu esfuerzo tiene valor, aunque nadie lo vea, y en que tu camino tiene un propósito, aunque aún no lo comprendas.
Esa fe, unida al trabajo constante, genera resultados que superan cualquier cálculo. Cuando miras atrás con el paso de los años, descubres que las épocas más duras fueron las que te moldearon con más profundidad. También hay victoria en saber levantar la vista tras un error. No hay proyecto humano sin fallos, pero solo fracasa quien abandona la lección. Cada vez que te permites recomenzar, fortaleces la musculatura invisible de la perseverancia. Aprendes a confiar en tus pasos sin exigir al mundo que los aplauda. La seguridad personal no se construye de éxitos inmediatos, sino de fidelidad a uno mismo en los periodos largos de esfuerzo silencioso. Seguir adelante es, en cierto sentido, una forma de agradecer. Agradecer a la vida las oportunidades, incluso las difíciles. Agradecer las personas que ayudaron y las que se fueron, porque ambas enseñaron. Cuando te mueves desde la gratitud, el camino se aligera. Ya no arrastras la carga del ¿por qué a mí?, sino que transformas cada experiencia en un ¿para qué? Es ahí donde naces de nuevo, cuando comprendes que tu historia no se define por los golpes que recibes, sino por cómo eliges levantarte. Algunas veces, seguir adelante implica cambiar de ritmo o de método, pero no de dirección. Puede que aquello que antes funcionaba ya no te impulse, y eso también es parte del crecimiento. Ajustar el rumbo no es rendirse, es madurar. Igual que un navegante que modifica su vela para adaptarse al viento, la persona perseverante sabe adaptarse sin perder el norte. La constancia inteligente es flexible, no terca. Cada paso, por humilde que sea, construye un resultado. Nada de lo que haces con sinceridad se pierde. A veces los frutos tardan, pero llegan. Y cuando llegan, entiendes que la victoria más digna no fue alcanzar la meta, sino no haberte detenido durante el trayecto. Eso es lo que de verdad te transforma. La capacidad de resistir con esperanza, de seguir avanzando incluso cuando nadie está mirando. Reflexión final del capítulo. Seguir adelante no es una frase motivacional, es una decisión de vida. Es levantarte una vez más que las que caíste. Es recordar que cada amanecer te da la oportunidad de continuar por un camino que solo tú puedes recorrer. No importa la velocidad, importa la dirección. No importa el aplauso, importa la integridad con la que caminas. El mérito no está en llegar el primero, sino en no abandonar. Quien persevera, aunque sea a paso lento, está más cerca de su victoria que quien se rinde a medio camino. Porque la verdadera gloria no está en el triunfo ruidoso, sino en la paz silenciosa del que puede decir, seguí adelante, y valió la pena. A lo largo de estos capítulos, hemos recorrido un camino que no promete facilidades, pero sí sentido. Cada pequeña decisión, cada acto de constancia, cada momento de paciencia y cada intento por mantenernos firmes en medio de la duda, forman el tejido de una vida con propósito. No se trata de un viaje hacia la perfección, sino hacia la coherencia. Que lo que pensamos, deseamos y hacemos camine en la misma dirección. Hemos comprendido que el primer paso, por pequeño que parezca, tiene el poder de cambiar el rumbo de todo un destino. Que una decisión sencilla, como elegir levantarse una vez más, estudiar un poco más, rezar con más conciencia, ayudar sin esperar, puede marcar la diferencia entre quedarse donde uno está o avanzar hacia una vida mejor. Es en lo cotidiano, en los gestos discretos y constantes, donde se forja la verdadera grandeza. La constancia se revela como el motor que sostiene nuestros sueños. No basta con querer, es necesario persistir. En los momentos en los que el camino se hace cuesta arriba, cuando el cansancio o el miedo nos rondan, la paciencia se convierte en un refugio y en una fuerza silenciosa que nos impulsa a seguir. Esa paciencia no es pasividad, sino una forma activa de confiar en que los frutos llegan cuando se siembra con sinceridad, esfuerzo y fe. Superar el miedo es también superar al mayor enemigo que tenemos dentro, la duda de no ser capaces. Cuando colocamos nuestro propósito por encima del temor, encontramos energía donde antes creíamos no tenerla. Y es precisamente esa energía la que da forma a hábitos conscientes, esos que construyen carácter, serenidad y resultados reales. Cada hábito positivo es un recordatorio de que siempre podemos escoger mejorar,
incluso cuando el entorno no sea perfecto. Aprender de los tropiezos sin rendirse es una de las más valiosas lecciones que podemos conservar. No hay crecimiento sin error, ni avance sin incomodidad. Pero quien decide mirar cada obstáculo como una oportunidad para fortalecerse, termina comprendiendo que las derrotas solo lo son si nos negamos a levantarnos. Mantener la motivación en los días grises requiere una mirada interior clara. Recordar el por qué que nos sostiene. No vivimos movidos por impulsos pasajeros, sino por convicciones firmes que nos orientan cuando todo parece desordenado. Saber que cada esfuerzo tiene un valor, incluso cuando nadie lo ve, da sentido a la perseverancia. Seguir adelante, por tanto, no es solo resistir, es avanzar con dirección, con humildad y con esperanza. Cada paso cuenta, y cada día es una oportunidad de reafirmar quién queremos ser y cómo queremos servir. El poder de seguir no está en la velocidad de nuestros logros, sino en no abandonar el camino correcto, aquel que nos acerca a nuestra mejor versión y nos permite contribuir al bien común. Si algo puede resumir este video, es esto. No subestimes la fuerza de una pequeña decisión tomada con constancia, fe y propósito. Porque, al final, quienes alcanzan la verdadera victoria no son los más fuertes ni los más rápidos, sino los que no se detienen ante las pruebas y confían en que cada esfuerzo, por pequeño que sea, vale la pena. Sígueme para más videos motivacional y consejos que te acompañen en tu día a día.